damos la bienvenida a una nueva lección de Historia Universal. Yo soy Julio César Artiles Beltrán, uno de los profesores que le impartirá estos contenidos. En clases anteriores ustedes recibieron la consolidación del Imperio Romano, sus causas, sus principales manifestaciones. Hoy ponemos a disposición de ustedes una presentación sobre las causas fundamentales de la caída de este importante imperio de la antigüedad. La improductividad del trabajo esclavo. El trabajo se hizo improductivo en el Imperio Romano y los esclavos rompían sus instrumentos. La regresión mercantil y la decadencia de las ciudades. El comercio decayó, la artesanía decayó en las ciudades y por tanto éstas se fueron despoblando. La invasión de las tribus bárbaras, fundamentalmente germanas, que aportaron elementos nuevos a Roma, pero que también actuaron en la destrucción de este importante estado esclavista. Hoy iniciaremos el estudio de un nuevo tema referente al régimen feudal, que es exactamente el surgimiento del régimen feudal y su desarrollo. La lección 6, el surgimiento y desarrollo del feudalismo en Europa occidental. Esta clase aborda la forma en que se produjo el surgimiento del régimen feudal dentro de la ruina que ocurrió en el Imperio Romano de Occidente. Es decir, los aportes fundamentales que hicieron diferentes pueblos y que fue lo que se tomó de Roma. Ahora vamos a presentarles una lámina sobre la servidumbre en la Edad Media. La servidumbre en la Edad Media fue una de las características más importantes dentro del régimen feudal. Es decir, el campesino era un siervo del señor feudal y tenía que entregarle diferentes tipos de rentas. ¿Pero qué es la Edad Media? La Edad Media, según algunos historiadores, es un periodo oscuro que no aportó nada a la historia de la humanidad. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, al igual que otros historiadores, porque dentro de la Edad Media ocurrieron importantes transformaciones, tanto en la técnica como en la cultura, que constituye un periodo muy significativo dentro de la humanidad. Al respecto, nosotros vamos a presentarles un material fílmico que evidencia el concepto ese fundamental de la Edad Media. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En realidad, la Edad Media fue un invento del Renacimiento. Allá por los siglos XIV y XV, la gente sentía que estaba saliendo de un extenso periodo sombrío y entrando en un mundo que, cuando más, podría compararse con el viejo mundo, o cuando menos podría intentarlo.
Como esos años viles y oscuros que dejaban tras de sí no merecían ser dignificados con un nombre especial, simplemente los llamaron la Edad Intermedia. Esa época vil y oscura fue también innovadora, y durante ese milenio, luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa tomó la forma y características que hoy conocemos. Por tanto, la Edad Media, como se ha podido apreciar en el material fílmico, fue un importante momento de la historia de la humanidad. Tuvo un momento de surgimiento, es decir, un periodo que va de los siglos del 5 al 10. Un periodo de auge, desde el siglo X hasta el siglo XV, y del 15 al 17, un periodo de descomposición y crisis. Vamos a ponerles ahora a disposición de ustedes una presentación para que puedan tomar nota acerca de esta información. Por tanto, la formación del régimen feudal se produjo en los siglos del 5 al 10. En este periodo se mezclaron elementos culturales, económicos y de técnicas entre lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente y lo que aportaban los pueblos bárbaros, que estaban mucho más atrasados, pero traían lo más importante, la juventud de su forma de ser, la juventud de su sociedad. El auge se produjo entre los siglos del 11 al 15. En este periodo hay un renacer de la vida urbana. Dejó de existir una economía natural y cerrada y renacen de nuevo el comercio. Y en los siglos del 15 al 17 se produce la crisis, producto de un proceso de descomposición que se había ido gestando dentro del mismo régimen feudal. Es decir, hay una crisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, en la moral, y esto permite que surjan importantes movimientos dentro del mismo régimen feudal, como por ejemplo el Renacimiento, los viajes de descubrimientos, la Reforma y además de eso el surgimiento de los estados nacionales. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una presentación que ilustra cuáles fueron los aportes de Roma a este régimen feudal y qué aportaron los pueblos bárbaros germanos. Entre los aportes de Roma tenemos el cristianismo. ¿Por qué el cristianismo? Las viejas religiones paganas fueron desapareciendo y el cristianismo se fue imponiendo, precisamente porque los más importantes reyes bárbaros lograron establecer una alianza con la Iglesia para lograr el dominio fundamentalmente en Europa occidental. Y el colonato fue una forma importante de explotación que surgió en el seno del Imperio Romano. Los antiguos esclavos eran convertidos en colonos, se les daba una importante parcela de tierra, trabajaban y entregaban una parte de la cosecha. Pero ¿qué aportaron los bárbaros germanos? Ellos aportaron las relaciones de dependencia. Estas relaciones de dependencia se fueron gestando en el mismo proceso de conquista de las tierras del Imperio Romano. Los grandes jefes militares ocuparon importantes porciones de tierra, las repartieron y los campesinos tenían que entregarle también una parte de la producción. Pero los bárbaros también aportaron la monarquía que estaba en embrión, estaba surgiendo. Es decir, los grandes jefes militares bárbaros, los más importantes, se convirtieron en reyes y crearon los primeros reinos romano-germánicos.
Si ustedes lograron entender, entonces ponemos a su disposición un nuevo fragmento de un material fílmico acerca de los aportes que hicieron los germanos al régimen feudal. La Edad Media se inició entre los siglos IV y V con el choque entre dos pueblos y dos sociedades, los germánicos y los romanos. En aquellos tiempos, cuando los germánicos invadieron el Imperio Romano y saquearon la Galia, España, Inglaterra e Italia, Roma no era más que un decorado en deplorable estado, y ambas sociedades no se diferenciaban demasiado. Recordemos que desde los siglos III y IV la caída económica y demográfica había ido desgastando la red de caminos y ciudades creada por las legiones para proteger la paz romana, disminuyendo así el bienestar y la cultura de las minorías urbanas, y luego, mientras la civilización urbana se desplomaba, reapareció la infraestructura rural prerromana, precolonial. Tribus y bandas se reunían en torno a los grandes terratenientes, en torno a los líderes de los pueblos o los líderes de las tribus que poseían la clave de las relaciones sociales. Los nobles locales que vivían en grandes villas en sus propiedades rurales alcanzaron un verdadero... Pero fue menos notorio en el campo, que siempre había vivido con su propio ritmo, sin importar quién viviera allí. Las tribus bárbaras traían su propio bagaje cultural. Comían gachas y bebían cerveza. Eran más belicosos, menos disciplinados, más proclives a la libertad individual y más abstractos en el arte que la gente del Imperio Occidental. Estos últimos comían pan, bebían vino, empleaban dinero en efectivo y construían con piedras. Pero ello no impidió que los líderes bárbaros se apoderaran de algunas de sus villas y también de algunas de sus ciudades y que adoptaran los atavíos de una civilización moribunda. En esencia, ambas sociedades, los bárbaros y los nativos, eran bastante similares. Ambas eran rurales, tenían esclavos y estaban dominadas por aristocracias fuertes, cuya brutalidad era casi idéntica. Y justamente así como la aristocracia de la Galia se volvió galo-romana luego de la conquista romana en el siglo I a.C., del mismo modo una parte de la civilización galo-romana desapareció con la aristocracia germánica de los siglos V y VI, y gran parte de la barbarie germánica desapareció con los galo-romanos. De modo que hubo una cierta integración entre ambos grupos, especialmente entre los de arriba, pero fue principalmente una integración hacia abajo, hacia el más bajo común denominador. La economía era primitiva, podríamos llamarla economía agromilitar. La producción estaba en un nivel de subsistencia y lo único que en realidad daba frutos era el robo a mano armada y los saqueos. El impulso económico que brindaron los nuevos inventos como el yugo, el arado pesado, la manivela, dieron como resultado tribus mejor armadas, más capacitadas para construir nuevos estados. Los sajones en Inglaterra, los lombardos en Italia y los francos en la Galia. Y de estos estados, el más célebre, como el yugo, el arado pesado, la manivela, dieron como resultado tribus mejor armadas, más capacitadas para construir nuevos estados. Los sajones en Inglaterra, los lombardos en Italia y los francos en la Galia. Y de estos estados, el más célebre y prestigioso fue el imperio carolingio, que Carlomagno llevó a la cúspide. El fragmento de video evidencia quiénes eran realmente los bárbaros, pero la palabra bárbaro significa aquellos que estaban fuera realmente de la cultura grecolatina, los que no tenían la tradición de Grecia y de Roma. Pero podemos señalar algunas cosas más sobre los bárbaros. Por ejemplo, los anglos y los sajones,
también los yutos atravesaron desde Europa el Canal de la Mancha y penetraron en Inglaterra, y ahí exterminaron en gran parte a los pueblos celtas que habitaban en ese territorio desde la antigüedad, aunque una parte significativa quedó en lo que actualmente es Escocia. También debemos señalar que a pesar de existir dos grandes reinos, como el reino de los visigodos en España y el reino carolingio o de los francos, en el caso de las Galias se crearon otros reinos, como el de los vándalos, el de los ostrogodos, el de los lombardos, etc. Y podemos poner también a disposición de ustedes un mapa que evidencia cómo se produjeron estas incursiones a sangre y fuego, como las llevaron a cabo los bárbaros sobre la base de las ruinas del Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros, por tanto, se diseminaron por Europa. Procedían fundamentalmente los germanos del territorio de la Alemania actual, y las flechas indican toda la ruta que siguieron desde ese territorio hasta lo que es actualmente España y Portugal. Pero el más importante de todo, como ustedes habían ya oído, es el imperio de Carlomagno. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes un fragmento de material fílmico para que puedan apreciar lo relacionado con las importantes características de este estado feudal. ¿Pero qué era en realidad el imperio carolingio? La jefatura de una tribu de pueblo con grandes pretensiones universales. Este interesante objeto es el sarcófago de Carlomagno. Durante la Edad Media, los líderes, talentosos y astutos, aumentaron su poderío mediante la guerra, para luego morir dejando derrumbarse sus castillos de arena porque sus herederos no sabían cómo sostenerlos. Lo mismo ocurrió con el imperio de Carlomagno. Todas las primaveras en Europa, un rey visitaba a sus nobles en sus feudos para que fuesen con él a la guerra, es decir, para unirse a expediciones de rapiña que cada vez iban más y más lejos. La mayoría de los ingresos del rey no provenían de tributos, no había recaudadores. Provenían, en cambio, de robos a súbditos de otros reyes o de los nobles que robaban fuera de su dominio. Fue así como los ingresos de los nobles también aumentaron. El alimento básico y el combustible de los reyes, los señores, la gente importante, caballeros, obispos, sacerdotes, provenía de la tierra y de los campesinos que la trabajaban. Pero eso solo alcanzaba para vivir. No pagaba ni armas, ni lujos, ni especias. Estas cosas se conseguían mediante la violencia. Esta economía perfectamente funcional, en especial si a uno le agradan las cacerías de hombres y animales, redundó en relaciones personales, en servicio personal, en lealtad y en obediencia. Todo se basaba en un intercambio de obsequios y favores. Yo le brindo protección a usted, usted me hace este favor. Yo le hago este favor y usted me da mi castillo. Yo le doy tierras y usted combate para mí. Era un movimiento en dos direcciones. Los débiles buscaban la protección de los poderosos. Los poderosos buscaban hombres que trabajaran o combatieran para ellos. Y como es obvio, de todos los convenios en que un hombre se subordinaba al otro, el más honroso era servir con una espada, con una lanza y un caballo. Tal sirviente, ligado a su amo por solemnes juramentos, era un vasallo o un feudatario. Y esta relación fue la base del sistema feudal que evolucionó y reinó en toda Europa durante la Edad Media, y que en muchas partes de Europa no desapareció hasta el siglo XIX.
Por tanto, ustedes han podido apreciar los rasgos más significativos del Imperio Carolingio. Pero debemos precisar algo. En el Imperio Carolingio fue una unidad agrícola sumamente importante, la hacienda carolingia. En ella existía un castillo, existía una iglesia, tierras de labor, tanto las del señor feudal como las del campesino, pero además existían importantes ejércitos que recibían el nombre de mesnadas. Carlomagno fue un emperador inteligente que gobernó de forma centralizada, pero la centralización se lograba fundamentalmente en tiempos de guerra. Es decir, los más importantes y significativos señores feudales a los que él había repartido tierra tenían el compromiso jurídicamente de prestarle ayuda en tiempos de guerra. Pero a la vez, estos señores feudales también habían repartido tierras a otros más pequeños que ellos, por tanto se había creado una cadena o una jerarquía sumamente importante. Acerca de esta figura tan significativa que nunca fue reconocida por los emperadores del Imperio Romano del Oriente o Imperio Bizantino, porque siempre lo consideraron un bárbaro, nosotros ponemos a disposición de ustedes una lámina para que puedan apreciar sus características externas o sus rasgos más distintivos. Carlomagno se dice que fue un hombre que aprendió a leer, pero nunca aprendió a escribir. Esto es sumamente importante. Pero en el periodo en que él gobernó, se iba produciendo un renacimiento de la cultura europea en su imperio, como es natural. Pero posterior a su muerte, se produce un fraccionamiento del imperio entre sus hijos y guerras constantes entre los señores feudales. Nadie tenía dentro de sus hijos o herederos el carisma que tenía el padre. Dijimos que el Imperio Romano del Oriente jamás lo reconoció, ni aceptó una embajada tampoco del Imperio Carolingio. Lo único que aceptaron del emperador Carlomagno fue unos perros feroces que en una disputa destrozaron a un león. Y nosotros pasamos ahora a precisar cuáles fueron los rasgos fundamentales del régimen feudal en ese periodo del 5 al 10, tomando como un ejemplo clave a este imperio. El primer rasgo importante de este régimen fue la existencia de un bajo nivel de desarrollo de las técnicas agrícolas. Los instrumentos eran pesados y además existió un predominio de la economía natural, lo que llevó a una regresión mercantil, pues no se producía para el consumo, por tanto no existía realmente un intercambio entre el campo y la ciudad. También se produjo la formación de la clase del señor feudal y la de los campesinos dependientes, quienes tenían que pagar tributos a estos nobles feudales.
Esto fue sumamente importante y evidencia que fueron las clases sociales fundamentales de este régimen social. Por tanto, la tierra fue la base fundamental de la riqueza y el poder. Quien poseía grandes extensiones de tierra poseía también un enorme poder y además estaba relacionado con una importante tropa para defenderse. La explotación estaba basada en el pago de renta. Estas rentas inicialmente fueron en trabajo, también en especie, y en el mismo proceso de desarrollo del régimen feudal se convirtieron también en rentas en dinero. Esto llevó al predominio y del fraccionamiento político y a la pérdida del poder de los reyes. Los reyes también eran señores feudales, pero habían perdido al repartir las tierras todo el poder que llevaban, porque también entonces los señores feudales tenían un importante poder político. Por tanto, si entendieron hasta ahora nuestra lección, les invitamos a que conozcan un importante proverbio de este periodo de Europa Occidental. Existía un proverbio que señalaba lo siguiente: el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. ¿Qué era un vasallo? El vasallo era aquella persona o señor que recibía tierras del rey y a cambio tenía que realizar el servicio militar a su favor y otras obligaciones. Pero también este señor feudal que servía al rey tenía otro vasallo al cual él había repartido tierras y tenía obligaciones con él. Pero el rey realmente no tenía ningún tipo de dominio sobre este segundo señor feudal. Por tanto, ese proverbio es sumamente importante. Pero hay otra curiosidad significativa, el llamado derecho de pernada. Cuando un campesino joven se iba a casar con una muchacha, el primero en tener relaciones con esa campesina joven era el señor feudal. Quiere decir que él tenía derecho al primer día de la luna de miel. Y este acto se hacía jurídicamente. Se sentaba la campesina joven al lado del señor feudal y éste cruzaba su pie por encima de los dos muslos de la muchacha. Esto es sumamente importante para comprender cómo eran humillados los campesinos en este periodo. Pero este también es un momento histórico de regresión mercantil. Por tanto, ponemos a disposición de ustedes una presentación sobre cómo se produjo este proceso en la Europa Occidental. Quiere decir que en el feudo existía una producción artesanal agrícola, una economía natural y cerrada. Esto indudablemente llevó al retroceso de la producción artesanal agrícola, porque el mismo campesino era quien también realizaba la producción artesanal y por tanto no existía una activa relación entre la ciudad y el campo, lo cual llevó a la decadencia del comercio.
Y si no existía una relación o un intercambio importante entre las ciudades, por tanto, también estas decaen y, sobre todo, la actividad artesanal en ellas. Pero el régimen feudal fue acumulando poco a poco determinadas condiciones, o dentro de él fueron apareciendo determinadas condiciones, aunque de forma lenta, que llevaron a grandes transformaciones en la agricultura, en la industria y en el comercio. Como por ejemplo, entre las importantes transformaciones en la agricultura está el barbecho trienal. ¿En qué consistía el barbecho trienal? Durante todo el periodo grecolatino existía el barbecho bienal, es decir, que una parte de la tierra se trabajaba y la otra se dejaba en descanso durante el año. Pero con el barbecho trienal se hace una rotación en 3 hojas o en 3 partes, 2 en la agricultura y 1 para la ganadería, donde se acumulaba el estiércol animal. Esto permitía una mayor fertilidad posteriormente para poder desarrollar todos los cultivos. Pero en la ciudad aparece también la industria manufacturera. La industria manufacturera era superior a la industria artesanal, aunque también se trabajaba a mano, pero los trabajadores estaban más especializados en su labor. Todo esto condujo a una mayor producción y las antiguas ciudades, incluso las que habían sido destruidas por los bárbaros en tiempos de Roma o de la caída del Imperio Romano, resurgen. Por ejemplo, ciudades tan significativas como Venecia, Amalfi, Pisa, las ciudades del norte de Alemania, las ciudades de Flandes, también centros urbanos en Inglaterra y en otros lugares. Y en ellas se desarrollaron clases sociales importantes, como por ejemplo los jornaleros, la burguesía, comerciantes, y esto llevó también a un auge comercial. Se crearon importantes organizaciones para desarrollar el comercio y este tráfico mercantil se efectuaba en grandes ferias. La más importante era la de Champaña en Francia. Pero los verdaderos promotores y difusores de la técnica financiera fueron los italianos. Estoy seguro que muchas veces has oído mencionar la palabra banco. Los hombres se sentaban en un edificio, en un banco, y así realizaban las transacciones de carácter comercial. Y tanto se sentaron en esos bancos que al final el edificio recibió el nombre de banco. Esto es sumamente importante para comprender cómo la burguesía, surgida en ese periodo, fue acumulando grandes fortunas, riqueza, que le permitieron empezar la lucha desde sus ciudades contra los señores feudales. Por tanto, es todo un periodo de luchas importante. Pero además, no solamente la burguesía se opuso a los señores feudales, los campesinos también efectuaron grandes e importantes sublevaciones como la de Wat Tyler en Inglaterra y la Jacquerie en Francia. Esto nos permite a nosotros comprender todo lo relacionado con este segundo periodo importante del régimen feudal, donde se evidencia que la Edad Media no fue un periodo tan oscuro y además esta burguesía que se va desarrollando durante todo este periodo está preocupada por aprender idiomas, está preocupada por ir a los orígenes de la cultura grecolatina que quedó en manos de la Iglesia durante 1000 años, durante 10 siglos. Por tanto, esta revolución técnica feudal sentó las bases
para que después se produjeran grandes revoluciones como los viajes de descubrimiento geográficos y además el Renacimiento y el humanismo, donde el hombre iba al centro de todas sus preocupaciones, o iba a ser el centro de todas sus preocupaciones. El desarrollo que se produce en este periodo, fundamentalmente a partir del siglo X o a partir del siglo XI, en algunos lugares a partir del siglo X, pero generalmente a partir del siglo XI, porque esto hay que diferenciarlo bien, llevaron a que el hombre se relacionara específicamente con el Oriente. ¿A través de qué? De las cruzadas. Y por tanto ponemos a disposición de ustedes una lámina que tiene en sí un plano de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era sumamente importante. Es una ciudad de 3 culturas, de 3 religiones hasta nuestros días. De la cultura cristiana o de la religión cristiana, también de la religión musulmana y además de la religión hebrea, aunque esté actualmente ocupado por Israel, después del año 1967. Ahí se puede apreciar algo sumamente importante, la Basílica del Santo Sepulcro. El pretexto de las cruzadas fue que los infieles habían ocupado el Santo Sepulcro, donde según la historia cristiana están enterrados, o donde se produjo el enterramiento de importantes restos de Jesucristo. Y las causas son de carácter económico, es decir, la búsqueda de tierra, la búsqueda de riquezas, la obtención sobre todo de lujos importantes que había en el Oriente, y esto permitió a la Europa de ese periodo tener relación con los avances del Oriente. Es sumamente importante tener en cuenta que estas cruzadas fueron algunos de los viajes precursores de los grandes descubrimientos geográficos, porque incitaron a la búsqueda de riqueza, es decir, que la burguesía se fortaleció y se establecieron importantes vínculos Oriente-Occidente. Nosotros podemos especificar que a partir de ahí, del momento en que se producen las cruzadas, hubo un auge todavía mayor desde el punto de vista del comercio europeo. Por tanto, el régimen feudal ya se encontraba en una situación de crisis que abarcó fundamentalmente, producto de las consecuencias de estas cruzadas y de los grandes avances de la revolución que se produjo en el plano de la agricultura y de la industria. Ya hacia el siglo XV, este régimen comienza a entrar en un proceso de descomposición que se profundiza hasta el XVII y que se convierte en una gran crisis. Por tanto, ponemos también a disposición de ustedes una importante presentación sobre este proceso de descomposición y crisis del régimen feudal en Europa Occidental. Por tanto, ustedes pueden apreciar que las causas de las manifestaciones de la crisis del feudalismo son los frenos al desarrollo de la economía, la ciencia y la técnica, la gran explotación de los campesinos y los trabajadores de la ciudad. Debemos precisar que esta economía se vio muy frenada, sobre todo en las ciudades, por las grandes reglamentaciones gremiales. Y como consecuencia de todo esto, el régimen entró en crisis, porque frenaron el desarrollo del hombre, de la ciencia. Y este desarrollo científico, por tanto, debido a las contradicciones, logró al fin poderse desarrollar y pudo concretarse, por ejemplo, en viajes como los grandes descubrimientos geográficos, donde se utilizaron la brújula, el astrolabio y barcos que podían hacer grandes viajes oceánicos como la carabela. Pero también se impuso poco a poco la economía mercantil, producto de este proceso. La clase joven, nueva, la burguesía, logró acumular grandes riquezas y fue cavando poco a poco la tumba del régimen feudal, erosionando las bases de los castillos feudales y del feudalismo en sí. Hay una crisis de la economía natural, porque se va imponiendo cada vez más la relación ciudad-campo con el desarrollo de las manufacturas, pero también el hombre tenía confianza en sí mismo, el hombre burgués, y desarrolló por tanto el Renacimiento, una gran revolución cultural dada por Italia al mundo,
y también la reforma religiosa, a partir de la cual, y sobre todo después que Martín Lutero clavó 95 tesis en una importante ciudad de Alemania, se hizo una reinterpretación de las características de la iglesia y surgieron nuevas iglesias, como la iglesia anglicana, la iglesia calvinista y otras. Todo esto evidencia que el régimen feudal estaba en una profunda crisis, pero también surgieron los grandes estados nacionales, donde el rey derrotó a la clase feudal apoyándose en la burguesía y en los campesinos. A través de la lección de hoy han podido comprender lo complicado e interesante que es el proceso de formación, auge y desarrollo del régimen feudal. Por tanto, nos despedimos de ustedes y en próximas lecciones podrán seguir profundizando en este mismo régimen, pero ya en países específicamente.